Jorge Glass y las técnicas de litigación oral. ¿Por qué mezclar un tema de coyuntura con un tema eminentemente técnico? Debido a que en el fondo lo que ha existido en estos últimos meses es un choque entre dos posiciones. Y en este caso concreto se han utilizado técnicas específicas que son muy interesantes para nosotros, los abogados. Fíjense que nuestro gremio suele ser muy duro con los políticos. Nos quejamos de su rusticidad. Muchas veces decimos que la política en nuestro país es paupérrima. Y por supuesto que tenemos muchas razones para sostener eso. Pero en este tema en concreto nos han dado muestras de ser bastante más técnicos que lo que muchas veces somos nosotros en juzgados y tribunales. Concretamente, vamos a hablar de dos temas específicos. Punto número 1, adelantar debilidades. ¿Qué es esto? A ver, a los abogados nos gustaría siempre tener causas perfectas, pero no es así. Generalmente hay puntos fuertes de la otra parte. Y cuando tenemos una debilidad, tenemos un punto fuerte de la otra parte, tenemos dos opciones. Opción número 1, pues la técnica del avestruz. Ante el problema, meto la cabeza en el lodo y el problema desaparece. Si yo no digo nada, pues simplemente tengo la ilusión de que eso no va a salir en el juicio, porque es una muy mala idea, porque por el mismo hecho que a mí me es incómodo, se vuelve tremendamente efectivo para la otra parte. Técnica número 2, pues puedo ocuparme del problema. Y la mejor manera de ocuparme es ocuparme de él antes que salga. A eso vamos a llamar debilidades. Y fíjense que en este debate, desde hace meses ya vimos esto. El expresidente de la República ya en la segunda vuelta nos decía, ya vendrán una lista de Odebrecht, ya vendrán unas filtraciones de lo que dice esta empresa corrupta. Cuando escuchen eso, acuérdense de eso, que ellos son los verdaderos delincuentes, que no podemos confiar en sus palabras. Fíjese lo potente que es. Antes de que salga, ya tocó el tema y nos justificó por qué no debemos hacerlo caso. Pues bueno, en estas semanas hemos visto a Jorge Glass hacer exactamente lo mismo. Hubo un momento en que el presidente Moreno dijo ya claramente, no me voy a pronunciar, pero voy a tomar decisiones. Se veía venir un cataclismo. Ante eso, ¿qué hace? Sale y dice, ellos saben que conmigo no pueden contar para temas como bajarse la ley de plusvalías. Ellos saben que conmigo no pueden contar para darles un paquetazo económico a ustedes. Ellos saben que conmigo no pueden contar para traicionar nuestro proyecto político. Y sé que voy a pagar por estas palabras y no me importa. Primero está nuestra ideología. Fíjense, un día antes de que efectivamente se filtrase un video y audio fundamental y que el presidente le quite funciones. ¿Qué le permitió hacer eso? Lo que le permitió es decir, pues bueno, esto no es un tema de corrupción, esto es un tema entre los que somos fieles a la ideología y no somos fieles a la ideología. Pues bien, y si vemos, no es el único caso. También vimos lo mismo cuando en ese momento nos dice, y ya sé que hay una grabación que me han hecho y en ella no van a oír nada más que cómo me presionaban para conseguir el pago de dineros. Nuevamente se adelanta debilidades. ¿Cuál es el tema? El tema es que es muy distinto para un juez escuchar algo de la boca del propio involucrado, de la persona a la que la perjudica. Solo con ese primer tema tú ya le quitas espectacularidad al golpe que vas a recibir de la otra parte. Y segundo, si puedes darle una buena explicación y una buena justificación, pues bueno,
avanzas mucho. Evidentemente no es una varita mágica. Por ejemplo, la explicación de que cuando oigas a Odebrecht, acuérdate de que son corruptos y que en ellos no podemos confiar. Oye, suena bastante bien. Es bastante más forzada, al menos. Decir que, por favor, ante un problema de corrupción tan fuerte, pues esto es simplemente una discrepancia de ideologías. ¿Qué quiero mostrarles? ¿Qué quiero decirles? Que si bien son técnicas, pero evidentemente no es una varita mágica. Así que si tienes un problema, pues vas a tener que dar la mejor explicación posible. Pero incluso en el segundo escenario, cuando estás muy mal parado, pues el dar una mala explicación es mejor que no haberlo hecho. Fíjense que en este momento hay mucha gente que definitivamente se ha comprado ese cuento. Yo sé que hay niveles de fanatismo, pero ha funcionado. De cierta manera, le ha permitido tener un discurso. Ok, vamos al segundo punto. El segundo punto es el uso de etiquetas. ¿Qué es esto del uso de etiquetas? Los abogados tenemos que saber algo que los políticos nos han demostrado que tienen tremendamente claro. Las palabras crean realidades. Las palabras crean realidades. Y eso es muy potente para un conflicto de discursos. Por ejemplo, en este caso vamos a referirnos al discurso que ha tenido el presidente de la Asamblea, José Serrano, y la directiva de Alianza País en Pichincha. Si ustedes oyen esos discursos que dan frente a este tema, pues usan muy bien los términos. ¿De qué nos hablan? De discrepancias. Discrepancias. Y también nos hablan de un incidente. Incidente y discrepancias. Fíjense que eso les permite armar un discurso. Un discurso que sin esos términos específicos sería evidentemente impresentable. ¿Por qué? Porque si tomamos el término que ha usado la oposición, e incluso el presidente actual en ciertos momentos, que es la palabra corrupción, pues el discurso era absolutamente inaceptable. Fíjense que el haber dicho incidente y discrepancias les permite decir que convocan a las partes y se ofrecen, en el caso de la Asamblea, a ser mediadores en el tema. Si se hubiese utilizado la palabra corrupción, pudiesen ser mediadores. Llaman al diálogo, llaman a conversar. Se puede conversar frente a un caso de corrupción. Entonces, esos términos, en este caso concreto, hacen viable todo un discurso, que evidentemente, si uno ve con la etiqueta del otro lado, palabra corrupción, es absolutamente inviable. Pero nuevamente, este discurso también nos muestra los límites, hasta dónde puedes realmente elegir ciertos términos. No cualquier término, no porque simplemente te sea útil, va a permitir ser efectivo. Tienen que tener en cuenta cuando vayan a usar ciertas etiquetas, por ejemplo, el que sea justo. ¿A qué me refiero? El expresidente de la República, al referirse a estos casos, también usó otras dos etiquetas. Acuerdo entre privados y propinita. Fíjense que esas etiquetas, ya para referirse a un tema de corrupción como el que se está analizando, ya resultan extremadamente forzadas. Y que interlocutores del otro lado, en cambio, tomaron esos términos y se han convertido en un boomerang que cada cierto tiempo le restriegan en la cara diciéndole, pues, propinitas o acuerdos entre privados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, debes usar las palabras que más favorezcan a tu causa, pero tienes que tener cuidado que sean legítimas. Por ejemplo, yo sé que en un caso de violencia intrafamiliar, pues a mí me gustaría, si es que defiendo al agresor, decir que simplemente fue un cruce de ideas. Pero si es que hay fotos,
de una mujer con un ojo golpeado, con una nariz fracturada, yo podré hablar de cruce de ideas. Pues bien, el abogado tiene que saber esto, tiene que saber que las palabras crean realidades y que los términos que se emplean en una audiencia de juicio son extremadamente potentes. Estos son los dos temas de reflexión que les quería plantear en el día de hoy. Muchas gracias.